Nos parece que antes de estudiar estas 6 cuestiones acerca del conocimiento humano, conviene realizar por adelantado algunas reflexiones de carácter general sobre la teoría del conocimiento tomista. Y es que ciertamente, tanto en el pasado como hoy, en nuestros días, existen corrientes de pensamiento tan alejadas, tan diversas de lo que Santo Tomás propone, que es de gran utilidad despejar antes algunas ideas generales que nos ayuden a situar lo que es la concepción tomista acerca del conocimiento humano. Y lo primero que tal vez haya que decir acerca de la concepción que Santo Tomás tiene del conocimiento humano, aunque pueda parecer paradójico, es decir que para Santo Tomás el conocimiento es una realidad. O en otras palabras, para Santo Tomás el conocimiento humano es algo que verdaderamente existe y que verdaderamente ocurre. Y es que, por extraño que pueda parecer, tanto en tiempos pasados como hoy, han habido pensadores, escritores, filósofos, intelectuales, científicos, que de una manera u otra han negado que eso que llamamos conocimiento verdaderamente exista, o han dado una explicación de ese fenómeno que llamamos conocimiento, que viene en la práctica a significar su negación. Pongo, por ejemplo, en tiempos actuales, las posturas de carácter neurocientífico, o más bien de carácter neurocientificista, que nos dicen, en resumen, que eso que llamamos conocimiento viene a reducirse poco más o menos a un conjunto, todo lo complejo que se quiera, pero un conjunto, al fin y al cabo, de procesos químicos y eléctricos que ocurren a nivel de las neuronas en el cerebro de cada individuo. Entonces, se nos dice que en la lucha biológica por la supervivencia, por la adaptación al medio en el que el individuo crece y se debe desarrollar y sobrevivir, este individuo está constantemente expuesto a la interacción con estímulos ambientales que, al interactuar con su epidermis, con su piel, con sus 5 sentidos, provocan señales nerviosas que van, en último término, a concentrarse en los impulsos eléctricos del cerebro, de donde, por pura y física determinación biológica, brota una respuesta adecuada en orden a la supervivencia. Según esta propuesta, entonces, eso que llamamos conocimiento no es otra cosa que una interacción entre el individuo mediada por sus neuronas y por sus impulsos electroquímicos. Y todo el aparato conceptual que a lo largo de la historia los pensadores y filósofos como nuestro Santo Tomás han desarrollado y han construido alrededor del conocimiento no son más que fábulas, mitos, poesías que quizá pudieran haber tenido alguna utilidad en el pasado como forma metafórica de referirse al conocimiento, pero que hoy, gracias a los estudios cerebrales, sabemos que no tenían ningún tipo de verdad. Y entonces
De esta manera, los neurocientíficos actuales acaban por diluir el fenómeno del conocimiento en esa red de impulsos eléctricos a nivel neuronal. Y ciertamente que ofrecer una descripción tan equivocada, tan reduccionista, tan pobre, tan limitada, tan sesgada, tan parcial de lo que es verdaderamente el conocimiento humano, equivale en la práctica a su negación. Así como los modernos neurocientíficos, con sus ultramaterialistas descripciones de las cosas, se quedan con una imagen incompleta y parcial de los distintos fenómenos que conforman la experiencia humana. De esa misma manera, en la antigüedad también, tanto antes como después de Santo Tomás, hubo escuelas de pensamiento que tenían del fenómeno del conocimiento visiones tan erradas, tan equivocadas, que venían en últimas a equivaler a su negación. Los llamados filósofos atomistas, palabra que viene del átomo, los atomistas griegos, pensaban muy similar a los modernos neurocientíficos, porque los atomistas griegos de la época incluso anterior a Aristóteles decían que el conocimiento se daba o era algo que ocurría debido a que de las cosas que nos rodean, salían como disparadas por el aire unas pequeñas partecitas, unas pequeñas partículas que viajaban y venían a golpear, a impactar los órganos de los sentidos, y de esta manera se producía eso que se llamaba conocimiento. Hoy los herederos de estas posturas extremas, materializantes, reduccionistas, vienen a ser los modernos neurocientíficos que con un aparato técnico, tecnológico, mucho más rico, mucho más complejo, vienen en últimas a decir, con mayor complejidad, pero vienen a decir básicamente lo mismo. El fenómeno del conocimiento se reduce a intercambios del orden físico entre un estímulo que es físico, un órgano que es físico, un impulso eléctrico que es físico y finalmente una serie de procesos electroquímicos entre neuronas que también, oh sorpresa, son procesos físicos. El conocimiento reducido a este conjunto, a esta cadena de eventos físicos que en últimas vienen a tener utilidad y relevancia en orden a la adaptación y supervivencia biológica de cada individuo. Frente a esto, Santo Tomás, el tomismo, va a señalar la especificidad del conocimiento como realidad que está mucho más allá de las descripciones materialistas que diluyen el conocimiento en lo meramente material. Para Santo Tomás, el conocimiento humano, si bien es cierto que arranca como de su primera base de los sentidos, sin embargo, ni se agota en los sentidos ni se reduce a los sentidos. Va mucho más allá hasta poder decir que el conocimiento es o consiste en esa posesión intencional de las formas inteligibles de las realidades materiales. Pero esto es cierto incluso ya en el nivel del conocimiento meramente sensible, porque pudiera existir la posibilidad
de que alguien nos diga que a nivel de los sentidos sí viene siendo correcta la postura ultramaterialista de antiguos y modernos. Pero, siguiendo a Aristóteles, el buen Santo Tomás nos recuerda que incluso ya al nivel de los sentidos se da, para que ocurra verdaderamente el conocimiento, se da una desmaterialización del objeto que se va a conocer. La vista, por ejemplo, aprehende el color de las cosas, pero sin su materialidad. Vemos una montaña de oro y de allí la vista toma la formalidad del color, sin la montaña. La montaña sigue extra animam, afuera del alma, ahí, afuera. Y la vista realiza esta primera desmaterialización de su objeto para poder aprehender su objeto respectivo. Y si ya hay una desmaterialización a nivel de los sentidos, muchísima mayor ha de ser la desmaterialización cuando estemos hablando de los conceptos que aprehende el intelecto, que son inmateriales, universales y necesarios. Allí, en el nivel conceptual propio de la inteligencia, la materialidad va a quedar ya excluida por completo. Un segundo elemento, una segunda reflexión que habría que hacer, general, acerca de la teoría del conocimiento de Santo Tomás, aparte de esta primera, de haber señalado que el conocimiento para Santo Tomás es una realidad que verdaderamente existe y que tiene su especificidad propia, que no se agota en procesos electroquímicos. Una segunda reflexión sería el realismo de la postura de Santo Tomás en teoría del conocimiento. Realismo es algo que se encuentra señalado y enfatizado en la mayoría de los manuales que se ocupan de estos temas y que a la hora de describir las posturas epistemológicas de Santo Tomás recurren invariablemente al uso de ese término, realismo. ¿Y qué quiere decir realismo? Quiere decir que para Santo Tomás, cuando conocemos, verdaderamente lo que conocemos es la realidad de las cosas, que es una expresión fácil de decir, pero no tan fácil de explicar y que muy fácilmente se expone a malas interpretaciones y a errores. Y ustedes podrán decir, pero Leonardo, ¿no se supone que todos estamos de acuerdo en que cuando conocemos, lo que conocemos es la realidad? Y resulta que no. Porque, al igual que sucede con la existencia misma del conocimiento, tanto antes como en el tiempo de Santo Tomás, como después, incluso en nuestros días, hay y han habido y seguirán habiendo pensadores que a la hora de describir en qué consiste el conocimiento, van a decir que el conocimiento no es la aprehensión, la captación de la realidad independiente del sujeto, sino que van a decir que el conocimiento consiste en una toma de conciencia de parte del sujeto mismo de sus propios estados subjetivos de conciencia. O dicho en otras palabras más sencillas, según esta gente, tanto ayer como hoy, al conocer
no conocemos cosas que son independientes de nosotros, sino que lo que conocemos son nuestras percepciones, nuestros conceptos, nuestras sensaciones, nuestras ideas que están en nosotros y que no tenemos en últimas una manera de verificar si ese universo de percepciones y de conceptos que tenemos en nuestra conciencia subjetiva corresponden o no a una pretendida realidad extramental o más allá de nosotros mismos. Y a esta postura podemos llamarla inmanentismo, subjetivismo, relativismo, porque toma todo el fenómeno del conocimiento y lo mete adentro del sujeto, por decirlo de alguna manera, y viene a decirnos que todo lo que conocemos, en última, somos a nosotros mismos, a lo que ocurre en nuestra conciencia, nuestros conceptos, nuestras percepciones de las cosas. Pues bien, frente a esta postura inmanentista, subjetivista, la teoría del conocimiento de Santo Tomás va a decirnos que el conocimiento se da en la medida en que aprehendo la realidad. Res en latín significa cosa. La realidad es el conjunto de las cosas que existen y que están ahí y que tienen una consistencia propia, una naturaleza que yo puedo aprehender por medio de mis facultades de conocimiento, los sentidos primero, la inteligencia más arriba. Y al conocer esa realidad, lo que aprehendo, lo que conozco, lo que hago mío, es esa realidad misma. A esto se puede llamar y se ha llamado con el nombre de realismo. Y viene siendo esa segunda característica o esa segunda reflexión que queremos enviar por adelantado en este video. Y una tercera característica general que quisiéramos señalar aquí antes de ingresar al estudio de las 6 cuestiones del 84 al 89, con las cuales termina Santo Tomás su tratado sobre el hombre y que consagra al estudio del conocimiento humano. Una tercera reflexión es de alguna manera consecuencia de la segunda, de ese realismo del que hablábamos hace unos instantes. Y es el hecho de que nuestro conocimiento, al conocer la realidad de las cosas, al aprehender la realidad de las cosas, habilita al sujeto, nos posibilita actuar en el mundo, pero no en el sentido actual de las teorías constructivistas de construir realidades. El ser humano puede, después de conocer la realidad, actuar sobre ella. Toda la cultura, todas las técnicas, toda la sociedad está construida sobre esa acción del hombre, sobre su medio, que viene después del conocimiento que el hombre toma de la realidad que lo rodea. Pero en las teorías constructivistas, la realidad, eso que llamamos realidad, verdaderamente es una especie de arcilla, de plastilina, de cosa gaseosa sin ningún tipo de consistencia de naturaleza. Y es el hombre el que le da con su acción naturaleza y ser a las cosas. Es el hombre, dicho en palabras sencillas, el que construye la realidad. Y esta teoría de que el hombre construye la realidad, de que la realidad no es algo que exista independientemente del hombre, sino que el hombre la construye, esta teoría llega
al paroxismo, a la locura, a la demencia en, por ejemplo, las teorías de género, donde ya no solamente el hombre puede construir todo a su alrededor, la consistencia misma de la realidad como una especie de divinidad que construye lo real, sino que incluso a sí mismo, determinando su propia realidad con independencia de todo tipo de condicionamiento biológico, histórico, genético, anatómico, físico, químico, etc. Ese es el nivel ya demencial del constructivismo, donde el ser humano, en uso de su libertad divinizada, entre comillas, construye no solo la realidad circundante, sino a sí mismo. Se construye a sí mismo, lo cual es evidentemente una contradicción en los términos, pero estas personas son inmunes a todo tipo de contradicción. Vamos a dejar hasta aquí estas tres reflexiones que nos sirvan de puerta de entrada a la teoría del conocimiento de Santo Tomás. El conocimiento ciertamente existe. Se trata de un proceso eminentemente realista y está lejos del constructivismo propio de muchas teorías actuales.